Revelado. 4 nuevos frutos secos que pueden transformar tu salud y 4 a evitar a cualquier costo. Rosa organizaba las estanterías de su tienda de abarrotes, un rincón de su pequeño pueblo que había sido testigo de risas y confidencias, pero también de agotadoras rutinas. La vida parecía transcurrir en un ciclo interminable donde cada día se repetía. Su mente estaba llena de compromisos, entre cuidar a su madre enferma y darle lo mejor a sus hijos, mientras su corazón anhelaba escapar, aunque fuera un momento, de esa pesadez que la oprimía. Cuando sonó la puerta, su ser se irguió. Miguel, un antiguo amigo del colegio, apareció. Su mirada iluminada contrastaba con la realidad gris que Rosa enfrentaba. Mientras tomaban café, comenzó a hablar de los frutos secos que había descubierto, variedades que prometían más que simples refrigerios. Hablaba de salud, vitalidad y de romper tradiciones perjudiciales. Rosa sintió un atisbo de pasión en su voz, una chispa que había olvidado. Pero la emoción pronto se tornó en un dilema. ¿Qué pasaría si lo que había creído durante años las recetas familiares, la cocina tradicional de su madre no era tan saludable como pensaba? La preocupación se apoderó de ella, una lucha emocional empezaba a intensificarse dentro de su mente. Recordó las palabras de su madre, reverentemente aferradas a sus platos favoritos, la sopa de fideos que tanto le gustaba, y su famosa salsa de cacahuate. Rosa se preguntaba si debería sugerir cambios que podrían afectar a su madre profundamente. Cada bocado, cada tradición que habían compartido parecía ahora poner en riesgo a quienes amasaba con tanto fervor. Miró a Miguel y una voz interior le susurró que un cambio podía significar un sacrificio. Mientras las horas pasaban, la familiaridad de las recetas la envolvía como un cálido abrigo. Pero pronto la realidad la golpeó. Había comenzado a investigar y las estadísticas sobre la salud la acorralaron. Debía seguir alimentando viejas costumbres que sabían a recuerdos, pero que pueden estar llenas de colesterol y azúcar. La culpa la seguía. ¿Era justa al desafiar lo que sus antepasados habían valorado? Pero, Rosa, ¿acaso no amas a tu madre?, se cuestionaba en voz alta. Una noche, después de una crisis médica de su madre, el lío emocional alcanzó su clímax. Sentada en la mesa familiar, los rostros de sus hijos la observaban de cerca. ¿Por qué quieres cambiar lo que siempre ha funcionado?, preguntó su madre. Aquella pregunta la atravesó como un puñal. Eran años de amor, de sacrificios, pero también de tics peligrosos. La angustia creció y sus pulsaciones se aceleraron. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa se encontraba en el ojo de un huracán emocional. La decisión de retar las tradiciones, de abrir la puerta a nuevos horizontes, la llenaba de miedo, así como de una renovada determinación. Miró a sus hijos, a quienes había dedicado su vida, su futuro estaba en juego. ¿Debería ser la pionera o mantenerse atada? Aquel debate en la mesa se transformó en el eco de una batalla interna desgarradora. La mesa familiar, siempre llena de amor y risas, se volvió un campo de batalla. Su mente se debatía entre la tradición y el anhelo de bienestar. La pregunta se posaba en el aire: ¿lograría Rosa encontrar la valentía para cambiar el rumbo de su familia, o se rendiría una vez más a la historia familiar? La mañana siguiente, Rosa despertó con una sensación de agitación en el estómago. La escena de la cena anterior resonaba en su mente, las palabras de su madre todavía palpitaban en su conciencia. Se sintió atrapada en un laberinto de tradiciones y expectativas. Mientras preparaba el desayuno, su mano tembló al servir la mantequilla de cacahuate, simbolizando el primer paso en un camino que podría cambiarlo todo. Decidió que debía informarse más sobre esos nuevos frutos secos que Miguel había mencionado y su potencial para mejorar la salud. Se sentó frente a su computadora, la pantalla brillando como un faro ante las brumas de su confusión. Rosa comenzó a buscar datos, sumergiéndose en un mundo de artículos, videos y testimonios que hablaban de la maravilla de las nueces pecanas, almendras y los beneficios del pistacho. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo la mantenía atenta a sus propios temores. Mientras se sumergía en la investigación, surgieron inquietudes sobre cómo compartir esto con su familia.
¿Cómo presentar un cambio que desestabilizaría la tradición? ¿Qué podría hacerlas sentir desubicadas? A menudo pensaba en su madre y su resistencia al cambio, una mujer que siempre había apreciado la cocina como un lenguaje de amor. Su mente se contraponía, envuelta en preguntas que parecían interminables. Decidió crear un plan. Pasaría algunas semanas introduciendo de manera sutil los nuevos ingredientes en sus recetas favoritas, deleitando a su familia sin someterlas a un cambio radical. Era una estrategia, una manera de abrir el camino hacia una transformación sin causar una tormenta. Un día, mientras elaboraba una salsa para su famoso plato de espagueti, mezcló un puñado de nueces pecanas y un chorrito de aceite de oliva. Al ver a sus hijos disfrutar de la comida, sintió una mezcla de orgullo y miedo. La risa y las sonrisas llenaban la sala, todo parecía normal, y sin embargo, ella sabía que estaba experimentando en silencio. La tensión entre la tradición familiar y su deseo de salud se convirtió en una danza delicada. Sin embargo, cada día traía consigo un reto inesperado. La discusión sobre la salud se volvió inevitable. Su madre, al notar las pequeñas variaciones en la cocina, se mostraba recelosa. Rosa, ¿por qué cambias recetas que siempre han funcionado? La pregunta era una punzada que volvió a recordarle su conflicto. Una tarde, después de que su madre dio un sermón sobre la importancia de la tradición culinaria, Rosa sintió que era momento de tomar el control. ¿Y si funcionar no significa siempre ser saludable? La frase salió de ella como un grito interno reprimido. La mirada de su madre atravesó sus pensamientos y, en ese instante, se sintió vulnerabilizada. Había pasado de ser la hija dedicada a convertirse en la desafiadora de las creencias familiares. Su enfoque ahora no solo estaba en los alimentos, sino en el estilo de vida que deseaba para sus hijos. Rosa comprendió que no se trataba solo de cambiar recetas, sino de ofrecer una nueva visión de la vida familiar que incluía salud, vitalidad y amor. Al salir de la tienda aquella noche, sintió una determinación renovada. El camino que había empezado a trazar parecía pedregoso y confuso, pero nunca había sido tan clara su convicción. Antes de cerrar la tienda, miró a su alrededor y se preguntó si era capaz de ser la pionera no solo en su familia, sino también en su comunidad. Cuando empezó a planear su primera reunión con otros vecinos, el latido de su corazón aceleró su ritmo. Rosa sabía que no sería fácil enfrentar a aquellos que vivían en el mismo ciclo inquebrantable que había conocido toda su vida. Estaba a punto de enfrentar no solo a sus seres queridos, sino también a su propia inseguridad. ¿Podría realmente influir en otros y cambiar la percepción sobre la salud en su entorno? Era el comienzo de su viaje, pero el futuro estaba lleno de desafíos inesperados. La pregunta persiste, ¿sería capaz de mantenerse firme ante la resistencia de aquellos? ¿Qué amaba? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rosa organizó la reunión con sus vecinos. Sabía que el desafío era monumental, y escribir un título llamativo para su charla fue solo el principio. De pronto, las noches de insomnio y las sucesivas revisiones de sus estrategias se tornaron palpables. La idea de hablar en público la llenaba de ansiedad, pero también de una resolución inquebrantable, quería que su voz se escuchara. La mañana de la reunión, mientras preparaba el espacio en su casa, una mezcla de nervios y emoción la envolvía. Colocó sillas en círculo, a fin de crear un ambiente acogedor. En la mesa de café, organizó ejemplos de nueces y frutos secos que había investigado. Cada uno de ellos representaba no solo una opción saludable, sino una nueva perspectiva que deseaba compartir. El momento en que los primeros vecinos llegaron se sintió como un acto de valentía. Las conversaciones triviales se transformaron en discusiones profundas sobre la salud en la comunidad. Rosa empezó a explicarles los beneficios de las nueces y el impacto positivo que podían tener en su dieta diaria. Su voz resonaba con pasión, y a medida que hablaba, su propio temor comenzó a desvanecerse. Sin embargo, no todo fue receptividad. Antonio, un vecino obstinado que siempre había sido un defensor a ultranza de las tradiciones alimentarias locales, la interrumpió. Rosa, ¿realmente crees que basta con comer unos puñados de nueces para cambiar nuestra salud? Leopoldo vivió bien comiendo frijoles y tortillas toda su vida. Su afirmación fue como un puñetazo en el estómago. Rosa sintió como su convicción se tambaleaba, pero en lugar de rehuir la confrontación, decidió enfrentarla. Antonio, la salud va más allá de lo que conocemos, respondió, controlando su tono. No se trata de rechazar nuestro pasado, sino de integrarlo con opciones que puedan ayudarnos a vivir mejor. Tradición y salud pueden coexistir.
Ese intercambio disparó una serie de preguntas y respuestas apasionadas entre los asistentes, cada quien defendiendo sus posturas con fervor. Esa dinámica le hizo comprender que no estaba simplemente presentando una nueva dieta, sino cuestionando normas profundamente arraigadas. Había desatado un debate que desbordaba las fronteras de la alimentación física. En lo más profundo de su ser, Rosa se dio cuenta de que su propia transformación no era solo personal, sino una invitación a todos alrededor de la mesa a enfrentarse a sus propios miedos y a repensar sus comidas, sus elecciones y, en última instancia, su bienestar. Con cada nuevo argumento, su confianza creció. Rosa empezó a compartir recetas, dando ejemplos concretos de cómo incorporar los frutos secos en platillos familiares. Imaginen un guacamole con nueces, sugería, y la idea comenzó a abrir mentes, comenzando a ver las posibilidades. Pero el momento de la verdad llegó cuando, a minutos de cerrar la charla, Rosa sintió la presión de las miradas curiosas y escépticas. Los cambios que propongo son pequeños, pero pueden culminar en una transformación mayor. Estoy aquí para inspirarlas, no para forzarlas. La respuesta fue un murmullo de aceptación, pero también de duda. Mientras cada vecino se levantaba para marcharse, Rosa sintió una vela encenderse en su interior, un deseo ardiente por continuar esta conversación, por desafiar no solo sus convicciones, sino también las de los que amaba. La noche no había terminado, pero sus interrogantes estaban lejos de resolverse. ¿Podría realmente hacer frente a Antonio y a los demás en futuras reuniones? ¿Su propia familia cómo respondería a la resistencia que había comenzado a generar? La inquietud la acompañaba mientras cerraba la puerta. La primera batalla había sido una victoria, pero la guerra por transformar tanto su vida como la de su comunidad estaba apenas comenzando. Rosa respiró hondo y se dio cuenta de que esto era solo el preludio de una lucha más profunda. ¿Sería capaz de desafiar no solo a sus vecinos, sino también a sí misma en este camino hacia el cambio? La noche posterior a la reunión, el silencio en la casa de Rosa se sentía ensordecedor. A pesar de haber compartido su mensaje con fervor, las dudas que la acompañaban eran ineludibles. Mientras las luces del vecindario titilaban a través de la ventana, sus pensamientos giraban en torno a las afirmaciones de Antonio. ¿Debía replantear su enfoque? ¿Era necesario ampliar su conocimiento sobre la cultura alimentaria local o arriesgaría perder más batallas en el camino? Cada pregunta se transformaba en un eco de inseguridad que retumbaba en su mente. Decidió aprovechar la quietud de esa noche para profundizar en su investigación. Se sumergió en libros sobre nutrición y tradiciones culinarias. Con cada página leída, cada nuevo caso estudiado, se sentía más armada. No se trataba solo de compartir información, su misión era crear un cambio significativo. El día siguiente, Rosa despertó con un propósito renovado. Su determinación había madurado y, al mirar a través del espejo, vio una visión diferente de sí misma. Ya no soy solo Rosa, la madre y vecina. Soy Rosa, la impulsora del cambio, se dijo a sí misma. Se sentó en su cocina, la luz del sol filtrándose por la ventana, y comenzó a anotar ideas para una nueva charla, una que no solo se centrara en los beneficios de los frutos secos, sino que también celebrara la rica historia de la alimentación tradicional. Cuando su familia comenzó a despertarse, decidió poner en práctica su nuevo enfoque. Preparó un desayuno exquisito que integraba frijoles, tortillas y una serie de nueces para complementar las recetas familiares. Mientras su esposo y sus hijos tomaban los primeros bocados, notó cómo sus caras se iluminaban con la sorpresa del sabor. Esta experiencia, más allá de la alimentación, se trataba de crear un puente entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Y si hacemos un mes de prueba?, propuso. Podríamos incorporar frutos secos a nuestras comidas y ver cómo nos sentimos. Para su sorpresa, su familia estuvo de acuerdo. Este pequeño triunfo le dio la motivación que necesitaba. Había convencido a los que más amaba, lo que la llenó de confianza para seguir adelante en su propósito. Sintió que había dado un paso crucial en su camino hacia el cambio y que necesitaba llevar esa nueva energía a su comunidad. Era hora de realizar otra reunión, pero esta vez no estaba sola en su mensaje. Su familia sería parte de esto, y juntos podrían desafiar las creencias establecidas. Comenzó a preparar nuevos materiales. En lugar de presentaciones impuestas, quería crear un diálogo. Planeó actividades interactivas y recetas que abrieran el debate. ¿Qué pasaría si transformamos nuestras recetas tradicionales con un toque moderno? Esta invitación no era solo a comer mejor, sino a cuestionar y reflexionar juntos sobre lo que realmente significaba la alimentación en sus vidas. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de Antonio seguía presente.
Sabía que su postura no sería sencilla de desmantelar. Él y otros vecinos aún podrían resistirse significativamente a sus ideas. Pero la inseguridad había disminuido desde la última charla. Cada pequeño avance, cada victoria dentro de su hogar, la motivaba a hacer frente a cualquier oposición. Mientras las ideas se plasmaban en papel, sintió un escalofrío de anticipación. Podría esta vez presentar un enfoque que no solo informara, sino que también conectara emocionalmente con sus vecinos. Rosa sabía que la próxima reunión debía tener un impacto aún mayor. Debía estar lista para no solo repeler las críticas, sino para transformar la conversación que había comenzado. Con una determinación renovada, se preguntó, ¿estaré preparada para enfrentar no solo a Antonio, sino a mis propios temores nuevamente? La respuesta aún estaba por descubrirse, y la próxima reunión se convirtió en el nuevo escenario de su lucha. Pero esta vez, iba a pelear con el apoyo de su familia, y eso la llenaba de una energía nueva. ¿Podría Rosa que el desafío que enfrentaba no fuera solo sobre alimentos, sino sobre una lucha que abarcaba cada aspecto de su identidad? La tensión de la duda se intensificó cuando la idea de la reunión comenzó a tomar forma en su mente, creando un torrente de expectativas. Rosa se despertó al amanecer de la reunión con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La atmósfera en su hogar era diferente. Desde la cena de la noche anterior, donde su familia había discutido las nuevas recetas y los beneficios de los frutos secos, había una chispa que no estaba allí antes. Sus hijos, que solían aguardar pacientemente los momentos de cambio, ahora parecían entusiasmados. Y su esposo, que había sido escéptico, ayudó a preparar el espacio para la presentación, moviendo los muebles y colocando sillas de manera estratégica. Con cada paso que daba hacia la sala, su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que no solo presentaría un tema de salud, sino que también estaba compartiendo un pedazo de su conexión con la familia y sus raíces alimentarias. Esa fusión de lo antiguo y lo nuevo ahora representaba su propia transformación. Los primeros vecinos comenzaron a llegar. A medida que las sillas se ocupaban, Rosa notó la mirada crítica de Antonio. La duda que una vez le había paralizado comenzó a disolverse. Hoy no estoy aquí para convencer a ningún escéptico, sino para compartir una visión, pensó. Esa visión insistía en que cambiar los hábitos alimentarios podía ser un acto de amor, primero hacia su familia y luego hacia la comunidad. Se levantó y comenzó su presentación. Las palabras fluían con fluidez, mientras sus notas se convirtieron en un mero recordatorio de su pasión por el tema. Se enfocó en la historia de cada fruto seco, entrelazándola con anécdotas personales sobre su infancia y las recetas de su abuela. La audiencia, tan diversa como la sala donde se reunían, empezó a mostrar interés genuino. Hoy, les presento no solo información, sino una invitación a explorar nuestra cultura alimentaria, dijo Rosa, sintiendo como las miradas de los asistentes se volvían hacia ella. Anticipó una objeción, pero en cambio, llegó el silencio expectante. Era un cambio refrescante que la llenaba de energía. Más adelante en su charla, poseía un momento clave, la demostración de recetas. Pasó a compartir cómo los frutos secos podían integrarse fácilmente en platos tradicionales. Mientras cocinaba, animó a los asistentes a participar. Quiero que sientan estos sabores, dijo. Fue una medida arriesgada, sin embargo, sabía que una conexión más profunda se construía a través de la experiencia compartida. Mientras el aroma de los platillos saborizados envolvía la sala, los asistentes se acercaron. Se reían, probaban, disfrutaban. Rosa observó cómo las barreras se derrumbaban, incluso las de Antonio, quien lentamente comenzaba a probar los distintos ingredientes que había despreciado antes. El momento culminante llegó cuando un vecino, Juan, empezó a hacer preguntas. La conversación se volvió enriquecedora, llena de debates sobre las costumbres alimentarias y la salud, con cada persona compartiendo sus experiencias personales. Rosa se sintió como una guía en un viaje de descubrimiento. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Había logrado no solo informar, sino inspirar. Sin embargo, su felicidad se vio empañada por la incertidumbre de lo que vendría. A pesar del éxito de esa reunión, Antonio se acercó, su mirada desafiante aún presente. Una reunión no es suficiente, Rosa. Este es solo el comienzo, advirtió, como un eco de su antiguo desafío. Esa sola frase la dejó inquieta. ¿Qué implicaría eso? ¿Había cimentado un camino hacia el entendimiento, o era un paso en una batalla prolongada? El miedo comenzó a invadir su emoción.
Ahora sabía que la lucha no estaba solo en cambiar hábitos alimentarios, sino también en transformar cada percepción que existía en su vecindario. Rosa se quedó con la mente acelerada mientras los vecinos comenzaban a dispersarse, y la conversación se tornaba en ecos de entusiasmo. Tendría que desplegar no solo su conocimiento, sino también su fuerza personal. ¿Estaría lista para afrontar una resistencia más profunda? La pregunta quedó suspendida en el aire. El verdadero desafío, aún por delante, latía con cada pensamiento. ¿Qué estarías dispuesta a arriesgar para defender aquello en lo que creía? Rosa se despertó sintiendo el eco de las palabras de Antonio resonando en su mente. La idea de que su reunión era solo el inicio de una lucha constante la llenaba de determinación, pero también de inquietud. Aquella chispa que había encendido en la audiencia le había dado una nueva perspectiva sobre su capacidad de impactar no solo su hogar, sino toda su comunidad. Con esa motivación, decidió que no se conformaría con un único encuentro. Necesitaba ir más allá de compartir conocimientos. Debía construir un espacio donde la conversación sobre salud pudiera florecer. Diseñó un plan. Se acordó de las discusiones entre sus propios familiares sobre la importancia de la salud en la alimentación. Todo se centraba en compartir y aprender juntos. Los días siguientes, Rosa se sumergió en la investigación, analizando cada fruto seco, recopilando datos sobre sus beneficios y cómo se integran en la dieta diaria. Sin embargo, no quería que su presentación fuera solo académica, necesitaba que resonara emocionalmente. Mientras pasaba las noches revisando sus notas, se dio cuenta de que su madre había sido una pionera en la cocina saludable, siempre adaptando las tradiciones a las necesidades de cada generación. Rosa decidió que debía rendir homenaje a esa memoria. Cada receta que preparaba no solo sería sobre la salud, sino sobre la conexión y la historia familiar. Poco a poco, su confianza comenzó a crecer. Sin embargo, también lo hacía su ansiedad. Líneas familiares empezaron a cruzarse con personas que conocía en la comunidad, aquellos que nunca habían estado abiertos a este tipo de cambios. En las reuniones que organizaba, cada risa y mirada sorprendida premiaban su esfuerzo. Pero la figura de Antonio seguía al acecho, su escepticismo una sombra artesanal de lo que temía que se volviera un fracaso. Un día, mientras revisaba su presentación, un mensaje de un vecino llegó a su teléfono. Era Juan, quien había participado activamente en su última reunión. Rosa, me encantaría que vinieras a hablar a nuestro grupo de padres en la escuela. Estoy seguro de que esto podría ayudar a muchos, decía el mensaje. Este mensaje desató una ola de entusiasmo en Rosa. ¿Y si lograba llevar su mensaje aún más allá? Esta sería su oportunidad para presentar su visión de una manera más estructurada y, sobre todo, más influyente. Cuando llegó el día de la presentación en la escuela, se sorprendió al ver a varios padres escépticos entre la audiencia, incluidos algunos que habían criticado su enfoque anteriormente. Pero en lugar de alejarse, encontró en eso una oportunidad. Durante la charla, al compartir sus anécdotas, visualizó a Antonio en medio del público y la idea de él riendo y disfrutando de las transformaciones culinarias que proponía también se convirtió en su motivación. Al culminar con una ronda de preguntas, anticipó su juicio, pero en cambio se encontró con el interés genuino de otros padres que empezaron a cuestionar no solo la calidad de su alimentación, sino su manera de involucrarse en la salud familiar. El impacto fue electrizante. Los comentarios de los padres comenzaron a girar hacia una conversación más amplia sobre el papel que sus hábitos tenían en la vida de sus hijos. Rosa se sintió en plena formación, su voz resonaba, cada vez más fuerte. Aquello que había comenzado como una simple reunión se transformaba en un movimiento, el inicio de un cambio tangible. Sin embargo, como todo gran conflicto, la respuesta más importante llegó cuando Antonio alzó la mano. ¿Y qué pasaría si no todos están dispuestos a seguir esta forma de vivir al menos durante un tiempo? ¿Qué oferta les harás a quienes prefieren lo conocido sobre lo saludable? Cuestionó, con mirada desafiante e inquisitiva. Esa pregunta la dejó helada. La urgencia por prosperar chocaba con la realidad de que no todos estarían dispuestos a cambiar. En ese instante, Rosa se dio cuenta de que debía prepararse para una confrontación más profunda. Las dudas latentes comenzaron a reintegrarse en su mente, y se prometió que no se detendría. Había algo que debía hacer, algo que necesitaba estructurar para combatir los fantasmas de la resistencia. Con la brisa del cambio soplando a su favor, Rosa supo que este nuevo capítulo no solo iba a demandar de su conocimiento, sino que sería una prueba de su tenacidad. Y así, el desafío ahora era claro,
estaría lista para desentrañar lo que realmente significaba defender su visión, aún frente a la oposición más cercana. La incertidumbre que había brotado dentro de Rosa tras la pregunta de Antonio era como un río caudaloso. Su impulso inicial de compartir conocimiento ahora se encontraba frente a un obstáculo considerable, la resistencia, no solo de su público, sino también de su propia mente. Mientras regresaba a casa después de la presentación, cada kilómetro se convertía en una carga más pesada, reflexionando sobre lo que debía hacer para enfrentar a quienes preferían lo familiar. Fue entonces que una idea surgió, una chispa dentro de la tormenta. Rosa se detuvo en seco al mirar una fruta en el mercado cercano, un aguacate. Era un símbolo de transformación. Había emprendido el viaje hacia una vida más saludable, junto a su madre, y ese legado no podía hacerse a un lado. Debería crear un puente entre lo conocido y lo nuevo. A partir de esa revelación, desarrolló un nuevo plan. En vez de imponer su visión, transformaría la conversación. En los siguientes días, se dedicó a investigar no solo los beneficios de los nuevos frutos secos, sino también aquellos aspectos que podían coexistir con las viejas recetas que muchos en su comunidad apreciaban. Quería mostrarles que la salud no significaba renunciar a lo que amaban, sino integrarlo de una forma más nutritiva. Rosa decidió organizar una serie de talleres culinarios. El enfoque sería un diálogo abierto. Convocó a los padres a una sesión donde no solo enseñaría, sino que también escucharía. Los frutos secos que quería destacar serían presentados de manera que dialogaran con las tradiciones de la cocina familiar. La miel de su madre se uniría a las nueces, y el sabor del mar inmortalizaría su memoria, convirtiéndola en parte de cada plato. Su papel no sería el de una instructora lejana, sino de una compañera en el camino hacia el cambio. Con cada receta, planeó compartir historias, momentos de su infancia que revelaban cómo la cocina era un acto de amor. Sabía que el corazón de cada hogar se podía tocar a través de las recetas, y eso despertaría la curiosidad a experimentar. Cuando el día de la primera clase llegó, se notaba en el aire una mezcla de expectación y escepticismo. La misma multitud que había dudado de sus intenciones ahora llenaba el salón, algunos observadores, otros dispuestos a intentarlo. Rosa tomó una respiración profunda antes de comenzar. Su corazón latía a un ritmo descontrolado, pero cada sonrisa que veía entre los participantes le infundía valor. Mientras cocinaban, comenzaron a surgir preguntas. Un padre se mostró curioso. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado durante tanto tiempo? En lugar de defenderse, Rosa se detuvo a pensar. Era una buena pregunta y necesitaba una respuesta que resonara. Porque hay lugar para lo renovado junto a lo tradicional. La salud no es un cambio radical, es una evolución, explicó. Las analogías que mencionó empezaron a construir conexiones. Aquel ingrediente familiar empezaba a asociarse con algo nuevo, y en sus platos, los frutos secos se convertían en un símbolo de posibilidades. Cada cucharada, cada bocado estaba conectado a historias, y parecía que la resistencia de Antonio se desvanecía lentamente entre los aromas del comino y el cilantro. Sin embargo, no todo fue sencillo. La figura de Antonio continuaba presente, y sus protestas eran ecos en la mente de Rosa. Se había convertido en una especie de adversario imaginario que, aunque distante, motivaba su mejor versión. Al final de la clase, cuando Antonio se acercó con una leve sonrisa, una parte de ella se preguntó si realmente había ganado un terreno. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el inicio. Mientras recogía los utensilios, pensó en lo que vendría. Otra sesión estaba programada, pero debía preparar un nuevo enfoque, algo que realmente desmantelara las reservas de aquellos que se aferraban a lo conocido. La inquietud se transformó en determinación. Esta vez, no solo presentaría recetas. Rosa estaba decidida a confrontar los fundamentos del cambio. Y una pregunta la acompañaba. ¿Cómo podría cultivar una resistencia saludable, frente a la influencia de su pasado y la resistencia del presente? En ese instante, la batalla personal se convertía en una preparación para un desafío inevitable. Con un nuevo enfoque, la siguiente reunión podría ser más que solo una discusión sobre alimentos. Podría ser la raíz de un cambio real en su vida y en la de los demás, pero necesitaría una estrategia audaz. El camino estaba trazado, y la voz de Antonio resonaba. Si no quieren cambiar, ¿qué puedes hacer al respecto? Con un nudo en el estómago pero un destello en los ojos, Rosa se comprometió a encontrar esa respuesta. Rosa se despertó antes del amanecer, el aire fresco de la mañana filtrándose por la ventana. Su mente estaba agitada con imágenes de la clase anterior y el entusiasmo que había logrado canalizar.
Sin embargo, sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Tenía que enfrentarse no solo a las reservas de su audiencia, sino también a su propio temor de ser rechazada de nuevo. Mientras preparaba el desayuno, observó el aguacate en la mesa. Fue ahí donde la creatividad la golpeó nuevamente. No quería que la próxima clase fuera solo una presentación de recetas, necesitaba generar un impacto, algo que permaneciera en la memoria de los asistentes. Decidió que en lugar de abordar los temas desde la distancia, integraría un enfoque más personal y atractivo. Transformar la cocina no era solo cambiar ingredientes, era invitar a los demás a redescubrir su relación con la comida. Comenzó a escribir su plan. Cada receta tendría que contar una historia, reflejar cómo cada fruto seco que traía podía conectar con las tradiciones familiares. Se propuso elaborar un menú que incluyera la mezcla de sabiduría ancestral de las abuelas y los nuevos conocimientos que había adquirido. Cada sesión empezaría con una anécdota familiar, una especie de ritual que conectaría su pasado con el presente de manera tangible. La noche previa a la clase, Rosa no pudo dormir. Se preguntaba si lograría generar el efecto deseado. ¿Cómo podría lograr que cada asistente viera la cocina como un espacio de exploración en lugar de una trinchera de resistencia? Su inseguridad la llevó a repasar mentalmente cada detalle del itinerario, visualizando su oratoria, cada pausa cuidadosamente calculada para dejar espacio a preguntas y reflexiones. Al llegar el día, el salón era diferente. La decoración sencilla, pero personal, fotografías de su familia en la cocina, recetas escritas a mano de su madre colgaban en la pared. La atmósfera, cargada de aromas de especias, invitaba a experimentar. Cuando los asistentes llegaron, algunos parecían más dispuestos a participar que otros. Sin embargo, había una energía palpable. Rosa comenzó con una breve historia sobre su infancia, describiendo cómo su madre siempre encontraba la manera de adaptar los sabores clásicos, preservando la esencia de lo que amaban. Aquella anécdota conectó instantáneamente. La conversación fluía, y con cada palabra Rosa sentía que creaba un lazo entre sus vivencias y sus oyentes. Al presentar su primera receta, un dip de aguacate con nueces, notó cómo los rostros de los padres se mostraban intrigados, incluso algunos comenzaron a tomar notas. Antonio apareció de nuevo entre los presentes. Su mirada escéptica intentaba buscar cualquier resquicio de error en su enfoque. Sin embargo, Rosa eligió no enfocarse en él. En lugar de alimentarlo, dirigió su atención hacia el entusiasmo que podía ver en los demás. La inquietud que le había causado en el pasado empezó a disiparse con cada sonrisa de aprobación de aquellos que la rodeaban. Pero Antonio no se dio por vencido. En medio de la clase, levantó la mano y la interrumpió. ¿Crees realmente que estos cambios son suficientes para hacer una diferencia? La pregunta se transformó en un eco, retumbando en el sitio con una mezcla de desafío y curiosidad. Rosa sintió un hormigueo en su estómago. En ese instante, su respuesta sería crucial. Sí, Antonio, son el inicio. Cada pequeño cambio puede ser el precursor de algo más grande. Pero eso solo dependerá de nosotros, de cómo decidamos acercarnos a esta experiencia. Las palabras resonaron en la sala. Rosa podía notar un cambio sutil en el ambiente. Aunque la neutralidad de Antonio podría haber sido intimidante, había un espíritu renovado entre los demás. Quizás la resistencia podía transformarse, no solo en aceptación, sino en un movimiento hacia adelante. Al terminar la clase, Rosa sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había creado un espacio seguro para los participantes, y habían empezado a abrir sus corazones a nuevas posibilidades. Pero el reflejo de Antonio flotaba en su mente. La batalla no había hecho más que comenzar, y la inquietud de la pregunta que él planteó seguía vibrando en su interior. ¿Realmente puedes cambiar el pensamiento de quienes piensan estar bien como están? Se repetía una y otra vez en su mente. Esa urgencia la empujó hacia adelante, y ella sabía que la próxima clase tendría que ser más que involucrante, tendría que ser transformadora. Las historias que compartió hoy eran solo la base. La lluvia suave comenzó a caer mientras recogía sus cosas, pero en su pecho, una decisión se gestaba. La próxima vez, tendría que desafiar no solo a sus asistentes, sino también a sí misma. Quería que comprendieran que cambiar implica despojarse del miedo y abrazar la incertidumbre como aliada. Se miró en el espejo del salón. La voz de Antonio resonaba, pero esta vez no era una amenaza. Era un reto que había decidido aceptar. Rosa sabía que el próximo encuentro no sería sencillo, pero un cambio real nunca lo es. La batalla de las ideas comienza ahora,
pensó antes de salir, lista para afrontar lo que vendría. Rosa se sentó en su mesa de trabajo al día siguiente, el aroma a café fresco llenando el aire mientras se sumergía en la planificación de la próxima clase. La idea de que aún había personas escépticas como Antonio la instigaba a profundizar más. Sabía que su enfoque debía ser más convincente, más audaz. Desglosó su lista de frutos secos, nueces, almendras, pistachos, avellanas. Cada uno representaba no solo componentes nutritivos, sino también historias y conexiones. Sin embargo, ese mismo documento contenía las advertencias, aquellos frutos que eran más dañinos de lo que se pensaba. El desafío radicaba en equilibrar la información positiva con las advertencias necesarias. ¿Cómo podría presentar esto sin que se sintieran atacados, sin que Antonio encontrara en su exposición la oportunidad para cuestionar su autoridad? Mientras reflexionaba, un pensamiento raudo le atravesó la mente. ¿Por qué no usar personas reales como ejemplos? Decidió que incluiría testimonios de su trayectoria personal, donde cada decisión alimenticia había llevado a un cambio significativo en su vida. La vulnerabilidad podría ser su arma, convertir su historia en un imán de empatía. A lo largo de la semana, reunió historias de amigos y familiares que habían cambiado sus hábitos. Superaron enfermedades, recuperaron salud, transformaron su energía. Aunque sabía que algunos no habían tenido tanto éxito, lo importante era aquellos que sí lo habían logrado y cómo lo relacionarían con los productos que iba a enseñar. Era arriesgado, pero también liberador. Había algo poderoso en la vulnerabilidad, en mostrar que la lucha era humana, que todos la tenían, y que de esas luchas se podía aprender. Estaba en medio de esta meditación cuando su teléfono sonó. Era el mensaje de un antiguo amigo. Se preguntó si podría aportar algo a su nueva visión. Sintió una mezcla de ansiedad y expectativa al convocar a su círculo y preguntar si estarían dispuestos a compartir sus vivencias en su próxima clase. Podía ver que, si lo lograba, el impacto sería profundo. Serían testimonios personales que dotarían de credibilidad a su labor, haciendo que su mensaje resonara más allá de la teoría. Organizar entrevistas quedó en su lista de tareas, pero estaba en un dilema. Necesitaba construir el contenido de la presentación al mismo tiempo que gestionaba esos relatos personales. Pero en el fondo sabía que era el mejor enfoque, la autenticidad podía romper cualquier resistencia. Los días transcurrieron entre llamadas y un nuevo esquema de trabajo, y mientras avanzaba, la incertidumbre de lo que Antonio podría decir seguía flotando en su mente. ¿Y si le preguntaba cosas que no sabía contestar? La inseguridad sobre su propia preparación comenzó a gestarse, pero Rosa decidió que el conocimiento no siempre era lineal. A veces se trataba de la capacidad de convivir con lo desconocido. Finalmente, llegó el día de la nueva clase. La sala se había decorado de manera aún más personal, con varias imágenes de los testimonios enmarcadas sobre la mesa, risas, momentos de felicidad alrededor de la cocina. Estaba ansiosa, necesitaba controlar cómo se desarrollarían las interacciones, cómo hablaría sobre las advertencias deberían ser serias pero no condescendientes. Una vez más, comenzó compartiendo su historia. La voz resonaba con emoción genuina, pero siempre enfocándose en poner el acento en la idea de transformación. Se podía sentir el interés, pero también brotaban murmullos de inquietud. Llegó el turno de presentar los testimonios de los demás. La dinámica se volvió cálida y cercana, y la sala se hizo un eco de risas, lágrimas y reflexiones. Al presentar los frutos que debían evitar, su estilo cambió. La candidez del riesgo, el miedo a lo desconocido. Ahí estaba Antonio, su desdén oculto tras un gesto que desnudaba su interés. Al dar paso a las preguntas, él levantó la mano de nuevo. ¿De verdad crees que todo esto puede cambiar algo en personas que no están listas para hacerlo? Esa pregunta retumbó y, a pesar de la presión, Rosa sintió un chispazo de claridad en su interior. Había una oportunidad allí. Antonio, ese es el punto. La transformación no es instantánea. Pero supone un pequeño paso. Creo en esos pasos. Tal vez tú no, y eso también está bien. Solo es cuestión de estar dispuestos a abrirse a pensar diferente. El ambiente se cargó de tensión. El desafío no era solo para los presentes, sino para ella misma. Rosa sabía que el viaje hacia el cambio no era fácil ni rápido, y que Antonio, a pesar de su escepticismo, tenía algo que aprender al igual que ella. Con la clase en pleno debate, una idea floreció en su mente. ¿Y si la próxima vez pudiera hacer que todos se sintieran parte activa del proceso? No solo ellos,
sino también ella. Era momento de dejar atrás las dudas y abrirse a una cooperación auténtica. Y justo ahí es donde comienza la verdadera evolución, se dijo a sí misma mientras observaba los rostros a su alrededor, cada uno reflejando un deseo de cambio. Había una nueva batalla, una nueva perspectiva que abordar, y Rosa estaba lista para asumir el riesgo que implicaría el próximo paso. Rosa había pasado por un viaje transformador. Su vida, marcada por el amor profundo hacia su familia y la tradición, había entrado en un nuevo capítulo tras asumir el desafío de cambiar sus hábitos alimenticios. Con cada reunión, cada receta y cada historia compartida, había sentado las bases para una nueva forma de ver la alimentación no solo como una necesidad, sino como un camino hacia el bienestar. La última clase que organizó fue la culminación de ese viaje. Con los testimonios de sus amigos resonando en la sala, lograba conectar emociones sinceras con datos concretos sobre la salud. Cada fruto seco que probamos hoy no es solo un alimento, es una oportunidad para cambiar nuestra vida, decía mientras observaba las reacciones de sus vecinos. El ambiente se había transformado. Las miradas de duda ya no estaban presentes, y en su lugar había una chispa de curiosidad. Antonio, el escéptico, al fin se unió al debate, no como un oponente, sino como un colega en búsqueda de la verdad. Preguntas y respuestas fluían, y en lugar de enfrentar desafíos, se unieron en un esfuerzo colaborativo. Rosa compartió su experiencia personal, describiendo cómo la inclusión de nuevos ingredientes había cambiado no solo su dieta, sino también la forma en que veía la vida. La sonrisa en su rostro exaltaba una confianza que antes le había costado alcanzar. Su valentía inspiró a otros a mostrar sus relatos, convirtiendo la clase en un espacio donde las experiencias individuales podían florecer. Mientras la noche avanzaba, una idea se plasmó en su mente, una visión que había estado germinando. Se dio cuenta de que el camino hacia el cambio no se trataba de ganar discusiones, sino de crear una plataforma donde cada voz pudiese ser escuchada. Podemos formar un grupo de apoyo, sugirió, y la propuesta resonó en el corazón de todos. Con esto, la lucha personal de Rosa se convirtió en una misión colectiva para construir un camino hacia el bienestar en su comunidad. Días después, mientras se encontraba en su tienda, observó cómo los frutos de su esfuerzo comenzaban a crecer. Los vecinos se reunían cada semana, compartían recetas, se apoyaban mutuamente y comenzaban a eliminar de su mesa aquello que no les beneficiaba. Rosa estaba atenta, sintiendo como su familia también se beneficiaba de este cambio. Cada sonrisa y cada palabra de agradecimiento eran señales de que estaba en el camino correcto. Recordó las noches de dudas, las luchas emocionales que había enfrentado y la evolución que había experimentado. Había logrado superar el miedo de desafiar sus tradiciones y había encontrado su voz en la comunidad, convirtiéndose en una fuente de inspiración. El momento culminante llegó cuando Antonio, tras un par de semanas de asistir a las reuniones, la buscó con una sonrisa genuina. Rosa, tu pasión es contagiosa. He comenzado a cambiar mi dieta y, aunque no ha sido fácil, me siento mejor que nunca. En ese instante, Rosa comprendió que su lucha personal había impactado mucho más de lo que había imaginado. La transformación que había empezado solo con ella se había irradiado hacia otros, iluminando sus caminos. Rosa terminó el día sintiendo una mezcla de orgullo y satisfacción. Había conquistado su propio miedo, había desafiado las creencias familiares y se había convertido en la pionera que siempre había deseado ser, no solo para su familia, sino también para su comunidad. Había ganado confianza y respeto, su competencia era ahora reconocida por quienes la rodeaban. El viaje de Rosa no había sido solo un cambio de hábitos, había sido un proceso de autodescubrimiento y liderazgo. Aquella tienda de abarrotes, su refugio y su vida, era ahora un espacio donde la comida se convertía en esencia y la salud en una prioridad. Había encontrado su propósito y, con él, la realización personal que siempre había buscado. Mientras miraba el horizonte, un nuevo capítulo la esperaba, lleno de posibilidades aún por explorar, pero esta vez, sabía que lo que había logrado era solo él. Comienzo. Ahora, te invito a no quedarte fuera de estas historias de superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Listos para unirse al crecimiento? No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal.
Únete a nosotros.